Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, con este pequeño retraso que hemos tenido con el café, pero eso no va a impedir que tengamos ahora una charla. Yo creo que va a ser muy interesante. Es verdad que el título era un poquito largo, cómo influye esto. Bueno, voy a explicar un poco rápidamente de qué se trata todo esto de la financiación sostenible, de cómo va a condicionar y cómo está condicionando toda la economía y, por supuesto, también con la particularidad de lo que está ocurriendo aquí en el caso del turismo. Anoche cuando, yo vengo de Madrid, anoche cuando llegaba en el AVE justo recibía un mensaje de mi banco, de mi entidad financiera, una propuesta comercial que me decía, ¿quieres financiar un proyecto de tu casa, de una reforma, algo así decía, ¿no? Para que sea sostenible. Y dije, bueno, no puede ser. Digo, es que justo, además, me viene fenomenal. Y ese mensaje, lo que viene a decir, en este caso era, pues, evidentemente dirigido a mí, a un particular, lo que viene a revelar es la importancia que cada vez más tiene todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, pero bueno, sostenibilidad es muy amplia, ahora hablaré rápidamente de qué se trata sobre todo, para las entidades financieras. ¿Por qué? Cuando yo soy periodista económico, llevo como unos 20 años aproximadamente escribiendo mucho de economía, mucho de empresas, viendo muchos informes anuales y los periodistas siempre nos fijábamos y nos seguimos fijando en las cuentas, ¿no? Las cuentas anuales y el balance. ¿Cómo ha acabado esta empresa este año? ¿Pérdidas o beneficios? ¿Y qué balance presenta? Activos y pasivos. Claro, esto, más allá de eso, ha ido evolucionando y, sobre todo en los últimos años, lo que hemos venido haciendo es viendo cómo se iban incorporando a esos informes anuales una cosa que al principio parecía un poquito, bueno, rara, vamos a decir, evidentemente no lo es, que es el informe de responsabilidad social corporativa. Y ese informe de responsabilidad social corporativa cada vez tenía y cada vez tiene más y más páginas. Bueno, pues ese informe o ese tipo de informes lo que vienen a decir es que las empresas, por supuesto, tienen que ganar dinero, que por supuesto tienen que ser rentables, pero que además están cumpliendo una serie de requisitos para presentarse al mundo y a lo que vamos, presentarse ante los bancos. Todos necesitamos financiación, ya digo, yo ayer me llegó ese mensaje por si quería realizar una reforma sostenible o más o menos ponía en ese mensaje de mi vivienda, pero las empresas también. Y las empresas, para ser sostenibles, se tienen que presentar ante las entidades financieras. ¿Qué ocurre con las entidades financieras? Pues evidentemente cuando una empresa les ha pedido dinero o les viene a pedir dinero, ¿qué es lo que ven? Ven cuál es el riesgo que tiene ese negocio, ven cuál es la viabilidad que va a tener ese negocio también, que eso es muy importante, claro, ¿me va a pagar, no me va a pagar? ¿Este negocio va a ser, tiene futuro o no tiene futuro? ¿Durante cuánto tiempo? Y en tercer lugar, ahora, la sostenibilidad, los criterios ESG. Los criterios de medio ambiente, los criterios sociales y los criterios de gobernanza. ¿Qué es lo que ocurre con estos criterios? Y aquí está el quid de la cuestión de lo que yo creo que se va a tratar por parte de quienes van a preguntar y de los expertos que van a participar. Porque es verdad que los criterios ESG muestran el valor que tiene una empresa en criterios de responsabilidad social corporativa, de sostenibilidad. Eso está muy bien, todos lo asumen, pero ¿cuál es la métrica que utiliza un banco para medir los criterios ESG de un negocio en general? Y en el caso del turismo, con un reto aún mayor. Estamos ante un sector que está muy disperso y muy atomizado. Hay grandes empresas, porque es verdad que las hay, todos las conocemos, pero es un sector, y todos lo sabéis, que está lleno de pequeñas empresas, pequeños negocios, medianos negocios, o sea, pyme. Lo que es la pyme, que además, como sabemos, es el eje fundamental de la economía española. El 80, el 90% del PIB, del empleo y de la riqueza que se genera procede de las pymes. En el sector turístico, que además pesa 13, 15% sobre el PIB, pues más aún. Claro, ¿cómo puede una pyme del turismo, o cómo puede una empresa turística, certificar o que un banco le certifique pues está cumpliendo con los criterios sostenibles? Esas métricas es el verdadero reto que hay en el sector financiero para medir la sostenibilidad del turismo y más aún, como digo, en el caso de las pymes.
Para mejorar esas métricas o para aclarar esas métricas hay dos vías. La oficial, que es, y sería la deseable, que la normativa europea vaya cayendo y lo haga, por supuesto, cada vez con más rapidez. Ya sabemos qué pasa con la burocracia. La burocracia es un término que se utiliza mucho, pero es que la burocracia es real. La burocracia son retrasos, la burocracia son papeles, la burocracia son trámites y la burocracia, todos lo sabéis, es dinero que hay que gastarse en todos esos trámites. Claro, ojalá esa normativa europea fuera bajando más rápidamente para que todas las empresas y los bancos tuvieran claros a qué atenerse. Porque, y aquí va lo fundamental, y es donde lo voy a dejar, está el riesgo. Y el riesgo que hay es el de, bueno, en términos modernos se llama el greenwashing, en este caso, pero un poco más a pie de calle es el postureo. Es decir, conseguir un sello, conseguir una certificación, conseguir una banderita verde, casi por decirlo de alguna forma, y con eso ya lo hemos solucionado todo. Pago, tengo el sello, soy sostenible. Eso, evidentemente, conlleva y conllevará muchos problemas. Por eso digo, e insisto, el reto que hay es de que haya una normativa pública, que la hay, pero que baje y que sea medible, que sea práctica y, sobre todo, que permita a los bancos valorar si una empresa está cumpliendo los criterios de sostenibilidad y al turismo, que, insisto, yo sé que se ha dicho aquí antes, ha estado el profesor Bernardos, que es muy defensor del sector turístico por el peso que tiene en la economía, yo también, y a esas empresas, a vosotros, a las empresas turísticas, de lo que sea, saber a qué atenerse para decir, estoy cumpliendo con estos criterios de sostenibilidad, no me están engañando con una banderita o con un sello que he comprado y, por supuesto, tener una financiación más rápida y, sobre todo, que cumpliendo todos estos criterios sea mejor, que al final es de lo que se trata. Van a hablar ahora los expertos y les van a preguntar, y yo creo que va a ser muy interesante todo lo que se pueda hablar. Así es que he cumplido con el reloj al milímetro. Gracias a todos y buen congreso. Muchas gracias, José María. Sí, eso, quédate aquí en la grada con nosotros, tu presencia es muy valiosa. Y es el momento de escuchar la primera ponencia sobre este tema. Para ello llamamos a escenario a María de Pablo, ella es Commercial Manager en Triodos Bank Nature Based Solutions. Por favor, ¿qué tal? Muy buenas. Todo suyo. Ya por aquí. Hola, buenos días. Me siento un poco una infiltrada aquí, pero bueno, voy a intentar explicar un poco cuál es el papel de la banca y por qué estamos aquí. Yo pertenezco a una entidad que es Triodos Bank, que nos calificamos como una entidad que trabaja en las finanzas sostenibles. ¿Qué quiere decir? Las finanzas sostenibles incorporan un parámetro nuevo, que es el impacto. Aparte de, como comentaba el anterior compañero, la rentabilidad y el riesgo, también queremos medir el impacto. ¿Por qué esto es importante? Porque incorpora esa pata de la que estamos hablando, ¿no? De cuál es la gobernanza, cómo influye socialmente y cuál es la sostenibilidad, ¿no? Y un poco saber qué hace el banco con tu dinero. Nosotros como banco tenemos una estrategia climática y nos hemos comprometido a reducir la huella de carbono. Y este es un papel que hemos visto que es muy relevante, ha sido durante estos años muy relevante en el sistema financiero en general. Hace unos años se creó lo que es el partenariado para la contabilidad de carbono y desde los años 2018 todos los bancos a nivel internacional y en España se han incorporado en esta contabilidad. Y esto ha hecho que sea mucho más accesible a todo el mundo el conocimiento de lo que es la huella de carbono, el conocimiento de por qué es bueno utilizar energías renovables o la eficiencia energética. Y por eso hemos pensado que también es importante que nosotros, como banco, intentemos no solamente intentar fomentar esta descarbonización, que, insisto, el sistema financiero ha tenido una labor fundamental para que todas las pymes, todas las grandes empresas lo tengan más en la cabeza, o sea, yo creo que eso sí que hay que reconocerlo. Y nos hemos también intentado poner otros objetivos, que es dar financiación directamente para la mejora de la biodiversidad y para financiar transición energética vinculada a energías renovables.
Digo todo esto porque los bancos, como entidades reguladas, tenemos desde el Pacto Verde, el Green Deal y todas las políticas posteriores, ¿no? Desde la directiva para el reporting que comentaban antes, ¿no? La CSRD o la FSRD, que está más vinculada a toda la divulgación de las finanzas sostenibles, tenemos unos criterios que tenemos que seguir a la hora o bien de analizar las empresas que nos vienen a pedir financiación o bien tenemos unos instrumentos para que sean accesibles estos fondos. Pues están todos los bonos que van ligados a KPIs de sostenibilidad o están los fondos de inversión directamente ligados a empresas sostenibles o, como comentaba antes también el compañero que lo introducía, ¿no? Como que le había llegado un mensaje de ¿quieres hacer tu casa más sostenible? Pues los famosos préstamos vinculados directamente a una mejora de eficiencia energética, a que tu casa sea sostenible, etcétera, ¿no? Entonces, hay unos instrumentos y hay una normativa que cumplir y hay una taxonomía verde que también nos indica cuáles son lo que se llaman las empresas verdes y también se habla por primera vez de la transición ecológica como sostenible y social, muy en la línea de todos los criterios ESG. Quiero decir que es una metodología que no es nueva, que lleva desde los años, ya mucho tiempo en Europa, casi van a hacer 10 años, y que igual que los bancos la han ido incorporando y ha llegado, a la hora de conceder un crédito lo tienen esto en cuenta. Nosotros cuando analizamos un proyecto de turismo sostenible, sí que analizamos cuál es el impacto que tiene el medio ambiente, cuál es la integración con lo local. Nos gustaría ir un poquito más allá y empezar también a medir cómo no solamente reduce el impacto en el entorno, sino cómo mejora el entorno, porque hay ciertas mejoras, como puede ser pues, que haya una reforestación con especies autóctonas o que se mejore un humedal cercano, etcétera, que pueden también no solamente minimizar el impacto, sino incidir en positivo. Y este es el potencial. Ahí confirmo un poco la percepción de que cada vez más dentro de los bancos se incorporaba la perspectiva de riesgo climático, riesgo físico, cuáles son las ubicaciones y demás, y todo lo que pueda ser herramientas para que un banco pueda analizar una financiación lo más simple posible y más eficientemente y ofrecer estos productos de una manera más eficiente, pues va a ser una manera de acceder mejor a una entidad financiera en general, incluyendo tantos fondos de inversión como un banco o como pueda ser una aseguradora, ¿no? Y sí que creo que, y nuestra entidad, por eso apostamos también por el turismo, porque es una fuente de ingresos para España, pero que además muy combinable con otras actividades, ¿no? Como pueda ser pues, la protección a la naturaleza o incluso la agricultura, etcétera. Y lo comentaban antes también con explotación de bodegas, ¿no? Junto con turismo. Y esta sería de momento mi introducción. Muchas gracias. Muchas gracias, María de Pablo. Es indispensable que se quede aquí porque su presencia es muy, muy, muy valiosa, ya que es el turno de nuestros expertos que van a trasladarle sus preguntas. Así que, por favor, alguno de los... Venga, por aquí. Vamos. ¿Cómo se llama usted? Buenos días, soy Joaquín Barroeco Méndez, soy abogado y mi pregunta va relacionada con la sostenibilidad en sus tres vertientes y la pregunta es ¿qué proyectos turísticos cara al futuro están mejor posicionados para obtener financiación bancaria? A ver, esta es de las preguntas difíciles, ¿no? Porque es un poco pensar en el futuro. A mí me gustaría pensar que en España tenemos ya la suerte de tener iniciativas turísticas pues, en grandes ciudades, como hablamos antes de los congresos y demás, que están asociadas también a denominaciones de origen, otro tipo de turismo. Pero el otro día había una persona que me comparaba el turismo de naturaleza que hay, por ejemplo, en África, y la riqueza, en cambio, que tenemos en España y no hemos sido capaces de explorar pues, la cantidad de parques naturales, la cantidad bueno, yo lo comparo, yo estoy en un banco que es europeo, pero que me comparo con otros países donde están mis compañeros y la riqueza que tiene a nivel capital natural España es enorme. Y creo que, igual que decía que hemos interiorizado el impacto que sea cada vez menos en la biodiversidad, que sea positivo es el siguiente reto. Y me gustaría apostar por eso, que creo que es el futuro, ¿no? En que España también desarrolle un turismo
de naturaleza, acorde con las dos grandes riquezas que tenemos, que son el turismo y el capital natural que hay en España. Muy bien, muchas gracias. Satisfecho con la pregunta, ¿verdad? Con la respuesta también. Vamos por allí, que ese caballero también tiene una cuestión que realizar. ¿Nos dice su nombre, por favor? Sí, soy Ramón Estalella, el secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. María, bueno, conocemos el banco vuestro, Triodos, y me gustaría saber que, dado que lo que han estado comentando antes de las finanzas sostenibles, los criterios ESG, los bancos cada vez pedís más información financiera, no financiera, perdón, ¿no? Y entonces, ¿hasta qué punto el contar con certificaciones como la Q de calidad o la S os ayudan a vosotros para generar indicadores? O sea, ¿cómo Triodos puede, gracias a estas certificaciones, ayudar a estas empresas que se certifican en criterios de calidad y sostenibilidad? Nos ayuda mucho porque al final cualquier banco no deja de ser una entidad financiera. Y los expertos de sostenibilidad son expertos externos. Los bancos tenemos que integrar en nuestros reportes la medición de huella de carbono, el consumo de agua, porque lo estamos reportando como nuestro Scope 3 famoso, ¿no?, del alcance. Si tienes una certificadora que lo está trabajando con el cliente, que ya está mirando cómo puede reducir agua, cuál es tu consumo de agua, cuál es tu consumo eléctrico, al banco le estás facilitando la labor y le estás facilitando además el acceso al crédito al cliente final. O sea, sí es un indicador que para nosotros nos refleja que hay un compromiso y que hay un compromiso real y que se valora en positivo. Por supuesto, luego nosotros tendremos que integrarlo en los datos, pero además es un dato que nosotros estamos auditados. Cualquier entidad financiera está auditada, Entonces, tener además una certificación que indique que no es un dato que nos la ha pasado la empresa, que está fenomenal, pero que además que es una certificación, le da mayor valor, o sea, más medición, con más con más realidad y se puede contabilizar más positivamente porque está certificada, vaya. Gracias, María. Contestada la segunda pregunta, vamos a por una tercera. Aquí este señor. Sí, soy Alfredo Verges, soy el presidente de UNE y, bueno, aparentemente los criterios ESG, que están ligados a auditorías no financieras, es algo que implica una inversión para una pyme. Indudablemente esa inversión se tiene que recuperar a través de cualquier mecanismo financiero de los que tenéis disponibles. ¿Hasta qué punto, son dos preguntas, hasta qué punto es una ventaja para conseguir cualquier ayuda financiera? Y en segundo lugar, ¿cómo discernís que no se trata en ocasiones de una inversión que va ligada a greenwashing o va ligada a objetivos no a corto plazo, sino a medio y largo plazo para conseguir un turismo sostenible y sobre todo un turismo que pueda seguir financiándose a través de entidades como la vuestra? O sea, como indicaba antes, yo creo que para el trabajo que tienen las certificadoras, en ese sentido puede ser muy importante, porque al final no es tanto en sí tener una certificación, sino el trabajo previo que se hace con la entidad. Si tú una entidad, muchas veces en el tiempo que yo he estado trabajando en el banco, cuando tú no procedes del mundo de las energías renovables y te dedicas a otra actividad, no tienes por qué saber de esto, pero si te asesoras con una persona que sabe y te puede indicar, pues puedes reducir tu huella de carbono haciendo estas mejoras, tu huella hídrica o tu contaminación lumínica. Entonces, si esto está regulado a través de una normativa europea y aparte está aplicado con una certificadora, que además las certificadoras suelen auditarlo cada año. O sea, quiero decir que observas ese progreso. Para nosotros es un sinónimo de que lo estás trabajando y que no existe detrás el famoso greenwashing, ¿no?, con el que estamos hablando. Y muchas veces, durante todo este tiempo, pues yo me he encontrado también con empresas que te lo decían cuando les hablaba. Yo vengo del mundo de las energías renovables, ¿no?, y también de ciencias ambientales, pero mi origen es más técnico y simplemente no estaban ahí por desconocimiento. Y muchas de ellas se han aproximado porque además consigo puntos para la subvención. Pues fenomenal, bienvenido sea. O sea, al final, invertir en sostenibilidad es invertir en resiliencia. O
sea, una empresa que en el día de mañana esté mejor preparada primero va a ganar competitividad respecto a otros que ofertan la misma demanda, pero sobre todo se va a preparar para que todo lo que pasa alrededor, lo decíamos antes, ya sean guerras, pandemias y demás, te afecte menos. O sea, invertir en sostenibilidad es a largo plazo invertir en resiliencia y que te afecte menos todo lo que está pasando a tu alrededor. Desde luego. María de Pablos, de Triodos Bank, gracias de nuevo por la intervención y esas respuestas. Un aplauso, por favor, para ella, para todos los expertos que también han preguntado. Vamos a seguir con este tema. Ahora desde la perspectiva de la gran empresa, y es el turno de nuestra siguiente ponente. Ella es Lourdes Ripoll, vicepresidenta de Sostenibilidad en Meliá Hotels International. Bienvenida, por favor, ¿qué tal? Cuando quiera. Allí. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación, sobre todo al presidente de ICTES, por la oportunidad de compartir unos minutos con todos ustedes. Bueno, yo soy representante de Meliá Hotels International, de VP de Sostenibilidad. Quisiera, antes de empezar, hablar de 3 principios que se han mencionado anteriormente para un poco darles mi visión. Vale. Es decir, cuando hablamos de información no financiera, es un grave error. Porque lo decía el anterior ponente, es información financiera, lo que vista desde otra perspectiva. Y además es una visión de riesgo y de oportunidad. Trabajar en la sostenibilidad te ayuda a trabajar y conocer tus riesgos e identificar tus oportunidades. Nosotros empezamos hace 20 años, cuando realmente a mí me dieron la responsabilidad de trabajar en la sostenibilidad. No tenía ninguna idea de lo que concebía y qué era la sostenibilidad y qué podía ser para Meliá. Entonces empezamos con moderación, con ambición, pero también con un paso lento y firme en ir asentando todos estos procesos. Es un cambio muy sustancial en las organizaciones que nos lleva y nos sigue llevando trabajo de muchos equipos, de muchos campos y de muchos asuntos materiales, por decirlo de alguna forma, en los términos que se está debatiendo ahora la sostenibilidad. Y fue un trabajo bastante innovador. Es decir, innovador ¿por qué? Porque hace pensar a la gente de forma diferente lo que es la gestión pura de un hotel o de una compañía hotelera como la nuestra, que en estos momentos tiene 383 hoteles en 38 países y diferentes tipos de gestión. Es decir, cuando tú tienes el control en propiedad y alquiler, cuando tú tomas las decisiones vas más rápido, y cuando tienes una cadena de valor que tienes que, de alguna forma, convencer y asegurar que efectivamente se suman a este reto, es muchísimo más complicado. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Muchas veces pensamos, bueno, la dimensión medioambiental es la más importante. Nosotros no empezamos por la dimensión medioambiental, empezamos por la dimensión de la gobernanza. Es decir, ¿qué queríamos hacer? ¿Cómo lo queríamos hacer? ¿Y qué órganos nos iban a controlar qué hacer? Fue un cambio muy sustancial porque primero formó parte de lo que era adjunto al CEO, es decir, era figura que dependía directamente del CEO. Segundo paso que hicimos es meterlo en la estrategia de la compañía, es decir, estaba dentro de los planes estratégicos de la compañía desde el año 2004. Y luego, tercero, ya creamos un departamento de sostenibilidad que empezó a investigar y a diseñar lo que sería su propia estrategia conjuntamente con todas las áreas. Y por último, reportaba a los órganos de gobierno de la compañía, al Consejo y a la Comisión de Retribución y Nombramientos, y que en un primer inicio no se llamaba de sostenibilidad y que posteriormente se llamaba de sostenibilidad. ¿Qué pasó? Que antes se confundía mucho la sostenibilidad con la RSC. No tienen nada que ver. La responsabilidad social corporativa es un tema de responsabilidad en términos de impacto a la sociedad, a las comunidades, etc. Y iniciativas de acción social, de proyectos de voluntariado, lo que fuera. Esto va ligado directamente al negocio. Por lo tanto, todas las áreas se ven de alguna forma integradas en ese modelo de cambio y de gestión de ese cambio para intentar, como yo siempre lo significaba como una moneda. Hay que darle la vuelta a la moneda y ver la cruz y no solo ver la cara. Porque en esa cruz es donde empiezas a descubrir muchas cosas que son invisibles, pero que están en los números, que están en los datos. Es decir, el ámbito en estos momentos, nosotros con la nueva directiva europea que nos aplica como empresa cotizada, estamos manejando alrededor de 1.100 datos.
1.100 datos vistos desde diferentes perspectivas. Y eso ha sido un proceso de madurez constante y de unos desarrollos informáticos significativos. Pero la realidad es que es un cambio muy sustancial en las organizaciones y cada área se ve afectada en aquellos asuntos que le implican. Hablando de certificaciones, nosotros empezamos con una certificación de sostenibilidad, aquella que estaba en un momento dado en España, que era la Biosphere, y que nos abrió los ojos a empezar en ese camino y, bueno, pues ir averiguando qué cosas nos faltaban, qué necesitábamos desarrollar, qué necesitábamos identificar como nuevos proyectos. Y poco a poco, pues ese proceso fue calando, digamos, y permeando en toda la organización. ¿Qué suponía ese elemento? Que la gente empezaba a entender qué es lo que él tenía como responsabilidad en su departamento que tenía que ejecutar y que trabajar. Yo he utilizado de forma muy constante palancas para el cambio, porque yo no soy más que un departamento que guía, que digamos que hace reflexionar a los departamentos. Lo que hacen el cambio son la propia organización y la propia estructura de la compañía. Entonces, utilizar palancas para esto es muy significativo. Empezamos por Biosphere y íbamos trabajando en esa manera. También tenía la compañía un panel de expertos en donde nos ayudaban a trabajar diferentes ámbitos desde la experiencia. Estaban inversores de sostenibilidad, estaban expertos en acción social, estaban expertos en medio ambiente, que nos ayudaban de alguna forma a ver cómo podíamos ir avanzando en estos términos. Pero hubo una palanca que fue decisiva para la compañía. Yo creo que es el logro más significativo que tuvo, que es que nos presentamos a un ranking internacional. Un poco a la aventura, es decir, a ver qué nos pasa. Y tuvimos la suerte de que conseguimos la medalla de plata. Ese fue el cambio más grande para la compañía, no por haber conseguido la plata, sino porque cada uno sabía ya el trabajo que tenía que hacer para conseguir el siguiente año el oro. Y el siguiente año conseguimos el oro. Un ranking, como ustedes saben, es el Standard & Poor's Global Index, que es el referente internacional en materia de ESG y que digamos, compites con todos los sectores hoteleros del mundo. Es decir, en ese momento nosotros seguimos manteniendo un posicionamiento muy bueno. Es verdad que el sector turístico, sobre todo en Asia-Pacífico, está liderando en estos momentos los cambios, pero a nivel de Europa somos la primera compañía hotelera europea en materia de sostenibilidad. Por lo tanto, lo que animo es a tener un recorrido ambicioso, pero al mismo tiempo sólido, evitando así el greenwashing que se cataloga en todo el mundo de forma muy ágil y muy fácil, pero que en la realidad hacer greenwashing en estos momentos a una empresa cotizada no se le permite, porque está verificado en los informes. Pues entonces es muy difícil que una empresa no te diga que efectivamente ese número es incorrecto o que ese proyecto que hayas podido mencionar sea incorrecto. Sigue habiendo retos muy significativos porque las exigencias son muchísimo más duras, pero yo si les tuviera que dejar dos mensajes clarísimos es, primero, empezar con ambición pero con solidez, con paso firme. Segundo, trabajar muy bien con indicadores. Hay que levantar todo lo que está escondido en las organizaciones, en el sector hotelero, en los hoteles pequeños y grandes, cada uno con su propia ambición. Luego, buscar palancas para el cambio dentro de la propia organización. El otro día estaba en una reunión haciendo mentoring para gente que iniciaba ese camino de la sostenibilidad y había una persona que es un experto que se llama Alberto Andreu y que decía, oye, tenéis que atreveros, tenéis que leer mucho. Hay muchísima información hoy disponible en la web para aprender de muchísimas cosas sin necesidad de estar investigando, digamos, fuera de un entorno digamos, no de sostenibilidad. Es decir, hoy en día los informes de sostenibilidad, lo decían antes, son extremadamente extensos, extremadamente complicados, extremadamente exigentes, y ahí hay muchísima información que se puede aprender. Y bueno, les animo porque si hay algo que he aprendido en mi experiencia de 20 años es que es el proceso más innovador y más retador y más ilusionante que puede tener una persona cuando va a cometer un proceso como este. Muchas gracias.
Muchas gracias a la vicepresidenta de Sostenibilidad, Meliá, doña Lourdes Ripoll, por compartir con nosotros su conocimiento. Y desde luego vamos a darle ahora el turno a los expertos para que le lancen preguntas. Gracias. Hola, Lourdes. Hola. Soy Santiago García Nieto, hotelero y presidente de Confecat, que es la patronal hotelera de Cataluña. Yo te voy a pedir un consejo. Te voy a pedir un consejo para las pequeñas y medianas, que son infinidad de empresas hoteleras que hay en España. Pequeñas empresas y esto. Claro, a esta gente todo eso de entrada le cae un poco porque han de invertir dinero, han de invertir esfuerzo, han de invertir tiempo y recursos humanos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber qué consejo nos puedes dar para que esta inversión que vamos a hacer, que van a hacer, sea visible no solo a los que te van a financiar o a tus socios en ese caso, sino también a los posibles clientes, a los potenciales clientes que algún día verán en la puerta de tu hotel pues el sello del ICTES, etcétera. Bueno, yo les diría que en principio analicen muy bien su situación actual, es decir, saber y que aprendan, es decir, que conozcan un poco. Hay sistemas de calidad y lo hemos con él y con vuestra certificación seguro que ayuda a trabajar, oye, dónde tengo los retos, dónde tengo las oportunidades, dónde tengo ciertos riesgos y empezar a tener como una visión muchísimo más global de lo que significa la sostenibilidad en esa propia unidad de negocio, sea hotelera o en cualquier empresa pequeña. Y luego hay una diferencia con respecto a la normativa europea que se llama, lo que se ha nombrado antes de la CSRD para empresas cotizadas y que, bueno, que con la ley Omnibus pues, es un poco relajante. Es decir, las empresas grandes tenemos la obligación de trasladar determinados principios y criterios ESG a nuestra cadena de valor, sean proveedores, sean propietarios, sean socios, sean inversores, sean incluso bueno, clientes de una forma quizás un poco más sutil. Entonces, esa exigencia propia de las grandes de trasladar ese mensaje a proveedores, por ejemplo, o a cadena de valor, te ayuda mucho a conocer qué principios y qué situación estás tú, porque son cuestionarios que tú mandas a tus proveedores, en qué situación estás tú con respecto a criterios ESG. Eso ya te da una primera imagen de lo que, oye, qué debilidades tengo y dónde tengo mis oportunidades para mejorar. Por lo tanto, yo creo que en el tejido empresarial, desde la grande empresa a la pequeña empresa, cada vez habrá un decalaje de información que unos solicitan porque precisan y es exigido por ley y otros pueden hacer ese aprendizaje. También ruego que cuando lo mandemos, pues lo contesten, porque si no, tenemos muchas dificultades en este tema. Pero sí que realmente creo que hoy en día las empresas grandes se convertirán, digamos, en profesores de las pequeñas empresas. Segunda cuestión, por favor, señor, por aquí. Hola Lourdes, mucho gusto. Mi nombre es Luis Alejandro Dávila. Yo soy el vicepresidente de Turismo de ProColombia, la agencia de promoción del país de la belleza. Yo quería preguntarte, entendiendo que Meliá es una de las empresas hoteleras más reconocidas del mundo en esta materia y que ha marcado objetivos ambientales muy ambiciosos. Realmente queríamos saber si las certificaciones como la S de sostenibilidad son un simple requisito o si tú consideras que son una ventaja competitiva y una herramienta de gestión interna. Sin duda es una herramienta de gestión interna. La diferencia entre una visión de sostenibilidad versus una visión quizás de otro tipo de certificación es que la visión de sostenibilidad no la puedes mirar a corto plazo. Es decir, no puede ser que busques la rentabilidad de un año para otro. Es decir, tienes que gestionar desde una visión de largo plazo. Hablaban antes de la resiliencia. Sin duda alguna, eso te va a hacer más resiliente en el futuro. Porque la característica diferencial, y lo he mencionado antes, es que tú hablas de riesgos y oportunidades. Yo no hablo de, digamos, de cómo evoluciona el negocio dentro de la sostenibilidad, que obviamente la sostenibilidad, la primera es la sostenibilidad económica. Y luego vendrá lo que es una empresa para mí responsable. Es decir, las empresas tienen que ser responsables porque hay cosas que son finitas, es finito el agua en algún momento dado porque haya una crisis hídrica o una crisis energética, como puede pasar, o puede haber
acontecimientos, digamos, que puedan producir determinados riesgos. Entonces, yo lo que creo es que lo que tienes que hacer es tener una visión de ir avanzando en el proceso, considerando que tienes que priorizar aquello que es lo más importante, tanto para el cliente como para la empresa, e ir trabajando en ese aspecto. Y, sin duda, al final, el recorrido será una empresa mucho más responsable, mucho más sólida y mucho más resiliente. Que así sea. Muchas gracias, Lourdes Ripoll, por su intervención. Ahora sí, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Para cerrar este bloque vamos a escuchar a nuestro tercer ponente. Como les decía antes, él es Ignacio Cortés, director general del balneario El Raposo, en Extremadura, que va a compartir la experiencia de una empresa familiar que amplía su horizonte para aproximarse al desarrollo sostenible a través del aprovechamiento de recursos. Así que, por favor, cuando quiera, fuerte aplauso para él. Bien. Buenos días a todos. Yo me voy a apoyar una pequeña presentación que he preparado sobre todo para explicar lo que estamos haciendo en el balneario desde hace unos años y sobre todo un poco pues ordenar un poquito las ideas, sobre todo en la parte cómo piensan los bancos a la hora de poder financiar, ¿no? Bueno, vamos a ver si pasa. ¿Podéis pasar vosotros? Se ha quedado. Vamos a ver, ahora. Y pasando vosotros si queréis las presentaciones. Que yo no puedo desde aquí, no sé, no va el mando, ¿eh? Bueno. Mientras que se va arreglando un poco el problema técnico, simplemente comentar, bueno, lo que vamos a explicar es lo que nosotros hemos ido haciendo los últimos 20 años, sobre todo en el tema de calidad turística, porque conseguimos la certificación de calidad en el año 2008 y posteriormente la ISO 14001 en el año 2011. En este momento nos estamos certificando con la S de sostenibilidad, la estamos implantando, mejor dicho, y en el año 2020, que ya, bueno, pues tuvimos también el problema de del COVID, pues también nos certificamos con el Safe Tourist Certificate, con lo cual también, bueno, para nosotros es un tema importante, ¿no? Bueno, no sé si... Vamos a ver si podemos empezar. Es que no va al mando. Vamos a intentar solucionarlo. Bueno, sí, bueno, podemos empezar, si os parece, por la parte sobre todo de cómo piensan los bancos, ¿no? Es muy importante la parte sobre todo financiera, o sea, no olvidemos que al final los bancos prestan dinero, con lo cual todo el tema de lo que son los datos financieros, lo que es la parte del EBITDA, lo que es toda la parte, digamos, del endeudamiento que tiene la compañía previo a solicitar esa operación financiera, todo esto evidentemente es previo, o sea, obviamente los certificados suman, suma por supuesto el tener, digamos, implantado esa norma de calidad y de sostenibilidad, pero la parte financiera, digamos, para los bancos es fundamental, ¿no? Con lo cual, desde ese punto de vista, la sociedad tiene que estar, si está auditada financieramente, mejor, porque obviamente hay un tercero que valida que esos datos financieros que se están recogiendo en las cuentas anuales son verídicos, con lo cual esto es muy importante que refleje la imagen fiel de la empresa. Y una vez que, digamos, pasamos ese primer nivel, lo importante ya es meternos sobre todo en la gobernanza. O sea, el banco va a analizar qué accionistas, qué personas están dirigiendo esa compañía, sobre todo en el caso nuestro, que somos una empresa de 103 años, ver también si puede haber algún lío interno dentro de la compañía entre socios, que en este caso suelen ser familiares, con lo cual
Ahí el protocolo familiar es un elemento muy importante a la hora de poder ordenar, de poder tener, digamos, ordenado sobre todo la sucesión familiar, que ahora evidentemente es un problema muy grande, sobre todo a la hora de poder... ¿Sí? ¿Ya tenemos? Ah, vale, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar simplemente con algunas presentaciones para que veáis un poco lo que hacemos en el balneario. Como decía antes, somos una sociedad que se crea en 1922, estamos en la tercera generación y ya tenemos un segundo protocolo familiar para dar entrada a la cuarta generación, que para nosotros es muy importante porque sobre todo las compañías familiares pensamos a largo plazo y esto es muy compatible con la sostenibilidad. Bueno, simplemente una ubicación, estamos en el sur de la provincia de Badajoz, en Extremadura. Y lo que decía antes, estamos certificados con la Q de calidad del año 2008. Para nosotros esto fue un momento importante porque hubo que tomar la decisión 2 años antes en la fase de implantación y en el año 2011 pues empezamos con la ISO 14001. Como decía antes, en el año 2020, por el tema del COVID, pues hubo que certificarse con el SEITURIS y en este momento estamos con la ISO 21401, que es la S de sostenibilidad. Bueno, aquí un dato de la compañía. Somos un hotel balneario de 4 estrellas, tenemos 191 plazas hoteleras. En el año 2025 generamos 56.000 pernoctaciones hoteleras y tuvimos 164.000 técnicas termales en el balneario. Dentro del balneario, pues nuestro manantial tiene una surgencia de 4,2 litros por segundo. Esto es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de balnearios. Tenemos un entorno que rodea al balneario de 35 hectáreas y ya hemos tenido 2 fondos de inversión, ahora estamos con el segundo, que entró en el año 2019 y nos auditamos financieramente del año 2006. Bueno, estas son algunas imágenes del balneario, del hotel. En el caso nuestro hay un elemento muy diferenciador que es sobre todo los lodos naturales termales con los cuales trabajamos dentro del balneario. Solamente en España, de los 116 balnearios que hay en España, 4 balnearios disponemos de este recurso terapéutico que nos da pues muchísima diferenciación, ¿no? Y nosotros, como decía antes, siempre nos hemos alineado con la calidad, con la innovación, con la diferenciación y la sostenibilidad. Ahora veremos algunos ejemplos prácticos de lo que estamos diciendo. Por supuesto, y coincido con Lourdes, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad tiene impacto en la cuenta de resultados, con lo cual obviamente las entidades financieras esto lo miran, lo observan y evidentemente lo tienen en cuenta, ¿no? En el caso nuestro, vamos a ver alguna diapositiva de energía renovable. Al tener un agua fría, como es en el caso nuestro, a 17 grados centígrados, lo condiciona todo, condiciona todas las inversiones que hemos ido haciendo en energías renovables. Un tema muy importante para nosotros es la recuperación del agua termal, que además nos ha permitido mejorar el entorno y sobre todo generar nuevas actividades económicas gracias a esa recuperación del agua termal. En el caso de Extremadura, la Ley de Responsabilidad Social Corporativa fue aprobada por el Partido Popular en la legislatura del 2011 al 2015 y el PSOE desarrolló el reglamento posteriormente, con lo cual es una ley de mucho consenso político en Extremadura. Y ahí ya también estamos, ahora lo explicaré, estamos haciendo algunas cosas prácticas. En el caso nuestro, al ser un centro sanitario, todo lo que tiene que ver con la investigación médica para nosotros es muy importante y hemos también terminado varios proyectos de investigación, 2 proyectos concretamente de CDT, y también la diversificación, porque como he dicho antes, al ser una empresa familiar es muy importante que podamos crecer para que los nuevos miembros de la siguiente generación puedan ir teniendo también su espacio de desarrollo a nivel profesional. Bueno, lo que decía antes, energías renovables, que también tiene mucho que ver con el precio del petróleo, O sea, nosotros hemos ido invirtiendo muchas veces también a base un poco también de noticias negativas, sobre todo que impactaban en tu cuenta de resultados. La primera inversión que hicimos fue en el año 99. En el año 2008-2009 pues el petróleo también subió muchísimo y hubo que hacer una inversión tanto en energías renovables como en calderas de biomasa, que obviamente de una crisis al final la convierte en una oportunidad, porque al final esto se mantiene en la compañía, esta mejora en cuanto a la forma, digamos, en el caso nuestro, de producir calefacción y agua caliente, con lo cual al final esto mejora la cuenta de resultados, ¿no? Y a partir de la guerra de Ucrania, que fue en el año 2002, que también el petróleo subió muchísimo, pues obviamente empezamos a invertir en paneles solares fotovoltaicos que en este momento pues, se han quedado en la compañía y ya prácticamente el 40% de nuestro consumo eléctrico pues, proviene de energía solar.
Bueno, aquí unos ejemplos de lo que tenemos en el balneario, paneles solares térmicos, estos son los fotovoltaicos. Aquí tenemos la producción en autoconsumo, que llega casi al 40%. Total tenemos 410 kilovatios de paneles fotovoltaicos. Lo que decía antes, la calidad de biomasa, que también para nosotros fue un elemento muy importante en el año 2009 y que en este momento, con la segunda empresa que hemos creado de alimentación ecológica, todo lo que es el despalillado de la planta del Romero nos sirve también de combustible para poderlo quemar en la caldera, con lo cual le estamos sacando a un residuo, digamos, un valor económico. Lo que decía antes, nosotros en el caso del agua termal, pues recuperamos el 90% del agua termal que utilizamos y nos vale para el riego de los jardines, con lo cual es muy importante porque al final estos jardines son valorizados por los clientes que lo disfrutan y nos permite, como he dicho antes, tener cultivo de plantas aromáticas que nos permite tener una segunda empresa de alimentación ecológica y también hemos creado un viñedo ecológico para poder, digamos, suministrar a nuestro restaurante todo el consumo en vino tinto que nos hace falta y esto lo haríamos con nuestras viñas ecológicas. Estos son los jardines, este es el viñedo ecológico que está justamente al lado del balneario, con lo cual, pues, bueno, pues también producimos. Bien, lo que decía antes de la RSC, en Extremadura es un tema importante, es una ley, como decía, de mucho consenso político. Nosotros hemos querido también crear un centro especial de empleo para poder integrar a personas que tienen más dificultades para llegar al mercado laboral, que pudieran hacerlo. Y en este momento pues están trabajando 11 personas con discapacidad en el balneario. Ahí siempre nos ayuda mucho la ONCE, sobre todo en seleccionar personas, perfiles, formación para que estas personas puedan trabajar en el balneario. Lo que decía antes, el proyecto de investigación, el primer proyecto que hicimos en el año 2010-2013 pues estaba enfocado a las plantas aromáticas medicinales y en el caso nuestro pues conseguimos crear una segunda empresa que en este momento bueno, pues incluso ya está exportando a Alemania, a Costa Rica, a Dubái y a Portugal, con lo cual bueno, pues, hemos creado una actividad nueva que nos diversifica. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de la nueva empresa que tenemos, de la parte de alimentación. Estas son máquinas de envasado. Y el segundo proyecto que hemos terminado de CEDETI está muy enfocado sobre todo a nuestro recurso principal, que es el lodo termal. Para nosotros es muy importante este recurso porque bueno, pues, nuestro oficio es ser balneario y ser un centro sanitario que mejora el estado de salud de personas que vienen con problemas reumatológicos y que gracias a nuestro lodo termal y a nuestras aguas termales pues mejora su estado físico. Entonces, para nosotros era muy importante desarrollar un proyecto que combinara el lodo termal con el aceite esencial de romero para mejorar ciertas patologías reumatológicas. Bueno, ese proyecto se terminó, conseguimos desarrollar ese producto innovador y en este momento pues, ya estaríamos en una fase de poderlo comercializar fuera del balneario. Este es un ejemplo de nosotros la pincelación que hacemos del lodo es directamente en la piel, la persona está 45-50 minutos con el lodo puesto en el cuerpo, se están secando y posteriormente pasarían a un baño de agua caliente y lodo para poder, digamos, terminar ya de eliminarlo. Bueno, lo que decía antes, nosotros también queremos valorizar residuos, para nosotros es muy importante generar economía circular. Concretamente, el CO2 de nuestra caldera de biomasa lo utilizamos, ese CO2 que va a la atmósfera, va fuera, lo utilizamos para hacer crecer en unos fotobioreactores unas microalgas que utilizamos para madurar el lodo termal, pasarlo de virgen a maduro. Con lo cual ahí se ve que cada 10 segundos hay una inyección de CO2 para hacer crecer las microalgas que nos vale para poder, digamos, generar actividad terapéutica en el balneario. Estas son nuestras piscinas de producción de lodos termales, que ya las tenemos controladas, son unos invernaderos. Y, bueno, básicamente, como decía antes, ¿no? Este segundo proyecto de CEDETI lo que nos ha permitido, sobre todo, es generar un nuevo producto termal, un lodo termal, que nos va a hacer ayudar a ser sostenible a la empresa a largo plazo, ¿no? Bien, esto era un poco una introducción de lo que era nuestra empresa, nuestra compañía, lo que hacemos, pero sobre todo aterrizando, lo que las entidades financieras valoran a la hora de poder financiar un proyecto de alguna empresa
En este caso nosotros somos empresa, somos una pyme, con lo cual, bueno, pues aquí he intentado un poco poner, bueno, pues las cosas que en la experiencia mía de 30 años, lo que los bancos nos han ido exigiendo en este tiempo, ¿no? Lo que decía antes, la capacidad de repago es fundamental. Esto es para donde empiezan, el EBITDA, generación de caja, nivel de endeudamiento, historial financiero, estabilidad de ingresos. Si esto no lo tiene ya, no pasamos a la siguiente pantalla, ¿no? Con lo cual, vamos a pensar que la compañía esto lo tiene ordenado y lo tiene bien. Segundo tema sería la calidad del equipo gestor y la gobernanza, lo que decía antes, ¿no? Quién está gobernando, quién está dirigiendo la compañía, con lo cual esto es importantísimo también a la hora de también saber tomar decisiones. Y como decía antes, las empresas familiares, el protocolo familiar, que haya protocolo familiar y que sea aceptado por todos los miembros de la familia. Esto es fundamental porque evita conflictos internos. Esto es lo que más temen los bancos en las empresas familiares, porque obviamente un negocio que es rentable se puede convertir en un problema. Estructura accionarial, en el caso nuestro tenemos un fondo de inversión, con lo cual aporta disciplina, información y control. Criterios medioambientales, sociales y gobernanza, criterios ESG, pues lo estamos comentando, ahí estarían las certificaciones de calidad y sostenibilidad, para tener un contexto de donde, para aterrizar realmente lo que sería la ponencia. Y como decía antes, esto no sustituye a lo financiero, pero en muchos casos puede mejorar las condiciones de financiación. El tener todos estos atributos en tu compañía puede mejorar tu financiación. Y ya para ir terminando, simplemente comentar lo que es el compliance, que en el caso nuestro no estamos obligados porque somos una empresa mediana, pero las empresas cotizadas y las empresas grandes sí están obligadas y es un sistema interno que lo que hace es asegurar que la compañía cumple con la ley, previene riesgos legales y actúa de forma ética. Y sobre todo lo que para el banco es importante porque evidentemente reduce los riesgos no financieros. El tener, digamos, este compliance dentro de la compañía, evidentemente pues al banco le da más tranquilidad. En España esto es muy importante. En España, desde la reforma del Código Penal, tener un sistema de compliance puede eximir o reducir la responsabilidad penal de la empresa. Con lo cual, es un tema que hay que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Y ya para terminar, bueno, desde mi experiencia, pues ¿cómo piensa un banco? Pues un banco piensa, dice, me van a devolver mi dinero, quién está detrás y cómo se toman las decisiones, hay riesgo de líos internos o accionariales y hay riesgos legales o reputacionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Fuerte aplauso. Vamos a hacerle una pregunta, por favor. Solo una porque vamos un poco justitos de tiempo y todavía hay que agilizar más la jornada de hoy. Gracias. Ignacio, buenos días. Buenos días. Soy Cheche Real, soy presidente de Hostelería y Turismo de Galicia. Desde vuestra perspectiva, ¿qué rol crees que debería de jugar las administraciones turísticas para que las certificaciones se conviertan en un verdadero puente hacia la financiación sostenible y no solo en un requisito más para las convocatorias de ayudas o subvenciones? Bueno, yo creo que ahí las administraciones pueden hacer mucho, sobre todo teniendo en cuenta, y lo digo por experiencia, lo que está pasando en Extremadura, ¿no? El tener la RSC, por ejemplo, en Extremadura ayuda sobre todo a conseguir pues cierto, o te da más puntos a la hora de conseguir contratos públicos, por ejemplo, en la administración regional, ¿no? Con lo cual, si la administración empezara sobre todo a ir pidiendo o valorando positivamente estas certificaciones, obviamente el sector empresarial pues empezaría sobre todo a ir implementándolas y certificándolas, ¿no? Muy importante las certificaciones porque tiene que haber un tercero que obviamente venga a tu casa, vea cuáles son tus procedimientos internos y certifique que lo que estás haciendo pues evidentemente está alineado con la norma, ¿no? Pero ahí las administraciones públicas pueden hacer mucho porque al final es una palanca, hay muchas empresas que trabajamos con el sector público, con las administraciones, con lo cual al final nos permitiría poder las empresas dar un paso adelante, sobre todo en la exigencia para poder conseguir esos contratos con la administración. Muchas gracias, Ignacio Cortés. Un placer, de verdad, un fuerte